Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de juicio de amparo 1 del día miércoles 24 de noviembre de 2021. Continuamos. Bueno, vamos a retomar los conceptos de lo que es el juicio de amparo. El denominado juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional de control judicial que está regulado por la ley de amparo. Esta es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, como les dije en un inicio, es el fundamento legal, es el fundamento constitucional del juicio de amparo, los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Y es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad, dignidad humana y derechos humanos, al tenor de la leyenda que el amparo protege a las personas frente a normas generales. O sea, una norma general que realmente afecte sus garantías, también se puede uno amparar contra estas. Actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley de amparo, que procede también en contra de los actos, omisiones y disposiciones de las autoridades estatales mexicanas denominadas formalmente autoridades responsables, que de acuerdo con la precitada ley se define como lo siguiente: la autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque el acto de autoridad, jóvenes, del cual ustedes van a quejarse, van a reclamar en una demanda de amparo, va a tener efectos jurídicos, va a crear una situación jurídica, la va a cambiar o la va a extinguir. O sea, va a haber un efecto que va a producir ese acto que ustedes van a reclamar. Por eso se le llama acto reclamado. Es el que emite la autoridad responsable en la demanda de amparo que ustedes promoverían. Bueno, el artículo 61 lo van a ver en la próxima clase, pero ya está en su síntesis. Acuérdense que los artículos que tienen que estudiar es del 1 al 50 de la ley de amparo. En el 61 les va a decir en qué casos el juicio de amparo no procede. O sea, no es todo es juicio de amparo, no. Hay situaciones que señala ese artículo en el cual no pueden ustedes promover juicio de amparo. A ver. Vamos a entrar, antes de que mencionemos de lleno lo que son los antecedentes históricos jurídicos del juicio de amparo, unos breves antecedentes de la historia de este juicio. La Constitución mexicana actual, estamos hablando la del 5 de febrero de 1917, tuvo a bien recoger un proyecto en el artículo 53 que fue elaborado por don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, que expresaba textualmente que corresponde a este tribunal, la Suprema Corte de Justicia reunido, amparar en el goce de sus derechos
a los que pidan su protección contra las providencias del gobernador o ejecutivo reunido cuando en ella se hubiese infringido el código fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que procediere. Miren, este juicio nació en la Constitución yucateca. La Constitución no era un documento federal para toda la República, únicamente regía para lo que era la provincia de Yucatán. Bueno, ahí es donde se previó por primera vez, pero realmente el juicio de amparo, la constitución más próxima fue la del 57, la de 1857. Si vemos que nació en Yucatán, en la constitución yucateca de aplicación, pues lógicamente lo que era la provincia, cuando eran los tiempos en que Yucatán se separó del resto de la República. Por eso nos vacilan con lo de la hermana República de Yucatán, porque sí, fue 2 veces hubo esa separación y fueron estos 10 años de los 40 del siglo XIX, fue una época difícil, jóvenes, porque acuérdense que en el 46 fue cuando nos invadieron los gringos, entró Estados Unidos a invadir México y cuando se fueron, pues lógicamente ya se habían celebrado los tratados correspondientes, donde México pues prácticamente cedió más de la mitad de su territorio a favor de los Estados Unidos. Yucatán, enemistado con el centro, pues Yucatán es federalista y el gobierno de la República era centralista, pues no le quedó más remedio que dar su brazo a torcer, porque tenía el problema de la guerra de castas en Yucatán en 1847, cuando estaba el levantamiento de los mayas y que ya habían tomado varias poblaciones de Yucatán y ya estaban casi sobre Mérida. ¿Qué fue lo que hizo? Pues lógicamente el gobierno federal se hizo cargo, bueno, en un principio apoyó a Yucatán para efecto de que pues ya no pasara a más, pero esto se prolongó y fue hasta 1902 que entonces Porfirio Díaz creó lo que es el territorio de Quintana Roo. Ya la federación se hizo cargo del problema de los mayas al 100% y los estuvo combatiendo. Pero en el Inter, estamos en 1847, unos años más tarde, 1863, se crea el estado de Campeche. Entonces, ¿qué estaba? Estaba Campeche, estaba Yucatán, pero todavía no había Quintana Roo. Quintana Roo, 39 años después, nace, pero como territorio. Después, como territorio, desaparece durante la Revolución Mexicana y hasta la época de este presidente Lázaro Cárdenas vuelve a ser territorio Quintana Roo y hasta 1974, con una reforma que hubo al 27 constitucional, el 8 de octubre, pues dejan de ser territorios federales Baja California Sur y Quintana Roo y se vuelven estados. Por eso en nuestra historia de Quintana Roo, a partir de 1974 ya como estado, nos empezamos a organizar políticamente. En el 75 tuvimos nuestro primer gobernador ya como estado y así sucesivamente, pues es un estado joven si lo vemos desde el 74 para la fecha, que no estamos hablando de Quintana Roo como estado. Tenemos menos de 50 años. Estamos hablando de 74 y 6, 80, 26, 46, 47 años se cumplió en octubre la conversión de territorio a estado. Pero bueno, pero aquí don Manuel Crescencio García Rejón, promotor y creador y también promotor del juicio de amparo, ¿en dónde vio la luz por primera vez este juicio? ¿En qué documento jurídico? En la Constitución yucateca de 1841.
y aparece ya prácticamente en la primera, bueno, no en la primera, en la Constitución de 1857, la federal, en la época de don Benito Juárez. Es cuando ya es. Bueno, tiempo después, este juicio se plasmó con la colaboración de otro tratadista, de don Mariano Otero, en el Congreso Constituyente sobre el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, con lo que se estableció el juicio de amparo a nivel federal, para después plasmarse en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Este juicio es reglamentado finalmente en la Ley Orgánica Constitucional sobre el juicio de amparo del 20 de enero de 1869, siendo esta una aportación de México para el mundo. Y 60 años más tarde, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actual, la de 1917, y actualmente vigente, a través de la nueva ley de amparo que se creó en la época de Peña Nieto, el 2 de abril de 2013. Es la actual ley de amparo que nos rige hasta la presente fecha. Es más, la última reforma que hubo fue 6-7 de junio de este año, y la ley de amparo que tienen ustedes en la carpeta de lecturas de apoyo, ya la bajé, es la actualizada, y a pesar que dice 27 de julio, tiene la reforma del 6-7 de junio de este año, para estar a lo que es bien un documento actualizado. Bueno, el 20 de enero de 1869, fíjense, en la Constitución del 57 se previó el juicio de amparo, pero la ley de amparo, esa que les estoy mencionando, que la actual es la del 2 de abril de 2013, ¿cuándo nace la ley de amparo? El 20 de enero de 1869, por el entonces presidente Benito Juárez, quien proclamó dicha ley. Acuérdense que Juárez muere en el 72, o sea, 3 años después de que promulgó esta ley de amparo, que es la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, pues nace el 20 de enero de 1869. Y pues ahí, desde esa ocasión, ya se estableció que el juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de autoridad. Existen dos tipos de amparo, el directo y el indirecto. Ya les expliqué en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, y si ya entramos a ver, voy a hacer unas preguntitas ahí a los de casa, a ver si están. ¿Cómo se llama el acto que se señala en la demanda de amparo, el acto de autoridad que van a reclamar que les está afectando? A ver, en casa. Acto reclamado. A ver, Arely. Acto reclamado, ¿no? Permíteme un momentito, voy a poner en silencio esto, porque estos números que no conozco no vayan a ser. Ok. ¿Cómo dijiste? Perdona, Arely. Acto reclamado. Muy bien. Acto reclamado es el acto que ustedes van a poner en su demanda de amparo, que es el acto de autoridad que les está afectando. Y la autoridad responsable, pues lógicamente es la que lo dictó. Y a ver, ¿quién más en casa me dice? A ver, Dana, ¿cuántos tipos de autoridades responsables pueden haber? Dana. Rosario Pascual, la misma pregunta.
Emily, Reinhardt. Estrella. María Martínez. Estoy pasando lista. Joel. Profe, una pregunta. Sí. Me surgió una duda sobre la pregunta que acaba de hacer. ¿Solamente puede ser por el juez federal o también por juez de control? No. ¿A qué te refieres? O sea, que el acto reclamado por el quejoso puede ser sobre, El o sea, acto sobre el autor. reclamado, Joel, es cualquier acto de una autoridad. Primero que la que lo emite tenga el carácter de autoridad. ¿Ok? Esa va a ser la autoridad responsable. Va a emitir un acto que te va a afectar. Pero vemos que hay dos tipos de autoridad. Autoridad responsable es la que dicta, ejecuta o trata de ejecutar. Ahí están las dos autoridades. ¿Cuáles son? Autoridad responsable. Ordenadora. Y autoridad responsable. Ejecutora. Les puse un ejemplo de una orden de aprehensión. ¿Quién dicta la orden de aprehensión? Un juez de control. ¿Quién la va a ejecutar? Pues la policía ministerial. Entonces, ahí está la autoridad responsable ordenadora, el juez de control, y la ejecutora, la policía ministerial, porque es la que va a llevar a cabo el cumplimiento de dicha orden. ¿Alguna pregunta más, Joel? No, solamente esa No, era con mi toda duda. confianza. El padre del juicio de amparo, ¿quién es, Aremi? Manuel Crescencio Rejón. Pues está incompleto. Manuel, ¿qué? Manuel Crescencio García Rejón de Oclán. ¿Qué, perdón? El último apellido. Oclán. ¿No es? Alcalá. Es Alcalá. Como la puerta que está en España, ¿no? La puerta de Alcalá. Es Alcalá. ¿Alcalá? Alcalá con A. ¿Perdón? García Al- Rejón es nombre compuesto. Y Alcalá. Rejón y Alcalá. Vamos a ver si hay, bueno, ojalá que no hubiera algún problemita con el YouTube. A ver si hay un video también para que no solo mi cara y mi explicación estén viendo, también ilustrarles a que alguien también les vaya explicando para poder entrar a lo que es la historia de los antecedentes jurídicos del juicio de amparo. Vamos a ver el habeas corpus, la declaración de Virginia. Todo eso está, jóvenes, en su síntesis.
Lógicamente no hay tiempo para ver los 50 artículos, pero sí tienen, vamos a poner acá, que es el juicio de amparo en México. Bueno, este chavo explica bien, solo que es medio, echa mucho show para explicar, pero sí es entendible lo que dice. Vamos a verlo. Llegué tarde, perdón, lo siento, perdón, la demora. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oh, ¿acabo de llegar? Ah, perfecto. Sean todos ustedes bienvenidos a otro. ¿Lo escuchan? Amigos, gracias por estar aquí otra vez. Es para mí un placer y un verdadero honor tenerlos de vuelta. Yo soy Cristian Guerrero, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a estar acompañados de mi querido Abraham Lincoln, definitivamente uno de mis personajes favoritos de la historia. Él va a estar presenciando el video del día de hoy. Ahí atrás. El día de hoy traigo para ustedes un tema muy especial, algo que siempre me han estado pidiendo, casi desde que inició el canal. Señores, ya los escuché. Es por eso que ya decidí inaugurar oficialmente esta serie de videos de la creación mexicana. El mayor aporte que ha tenido la sociedad mexicana al mundo jurídico, que es el juicio de amparo. Oh, sí. Esta serie de videos va a ser dedicada al juicio de amparo. Va a ser un curso donde yo les voy a pretender explicar un poco más sobre esta hermosura de institución en el derecho mexicano. El juicio de amparo es algo sumamente noble, es algo absolutamente complejo. Solamente los abogados que logren desarrollar un análisis jurídico más allá del promedio van a poder triunfar en la materia de amparo. O sea que después de este curso voy a poder engarrótenseme ahí, no vamos tan rápido. Primero debemos gatear, después debemos caminar y próximamente correr. Pero para llegar a yo darles consejos de principiante para la hora de elaborar una demanda de amparo, primero necesitamos comprender lo básico. ¿Qué es el juicio de amparo? Un juicio, entendámoslo como una instancia completamente independiente. Se supone deberíamos de recurrir solamente en casos excepcionales. ¿Pero por qué? Porque el juicio de amparo protege cosas sumamente fuertes y que son la base, no exagero, del Estado de Derecho mismo. Protege ni más ni menos que a la norma fundamental, la Constitución. Es un medio jurisdiccional para la defensa de la Constitución. ¿Qué? Así como lo escuchaste, nosotros ya vimos en videos anteriores qué es una Constitución. Y si no lo has visto, te dejo el link aquí arriba. En ese video nosotros planteamos qué es lo que significa un documento constitucional en una sociedad y en un Estado de Derecho. Vamos un poquito a teoría del Estado. Nosotros sabemos que hay una estructura que
que está plasmada dentro de una constitución. Pero una constitución no solamente nos dice la organización que va a tener nuestro Estado, también nos va a mencionar los derechos a los que nosotros somos acreedores. En el caso de México, la Constitución no te otorga derechos, te los reconoce. Tú por el hecho de haber nacido, tú ya tienes derecho, tus derechos humanos. Tú eres acreedor a todo lo que el Estado mexicano te puede hacer. Es decir, la Constitución no te otorga nada, simplemente reconoce los derechos que por nacimiento ya tienes. Y nos regresamos al amparo. Tiene que tener un apego a la Constitución. Si la Constitución se reconoce de cualquier poder tendría que respetarlos también. Pero ¿qué pasa? Esta autoridad derechos humanos. Ahí es donde el juicio de amparo que protege contra los actos de autoridad que vulneren tus derechos. A ver, no, espérame. Tú el juicio de amparo protege a la Constitución. No te derechos que tienes por el hecho de haber nacido. O sea, cuando tú pegas el trabajo, que cruza la resistencia, pegas a la porque lo que sigue es el ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tienes constitucional que proteja a la Constitución? No me digamos en un bajo, o me dices que ya estás abajo, no sabes. Está protegiendo también a tus derechos humanos. Bueno. El juicio de amparo también te va a proteger contra leyes o contra normas que en su aplicación a tu caso en concreto estén violando tus derechos fundamentales o tus derechos humanos. Sí, una ley podría no vulnerar aparentemente un derecho, podría estar muy bien diseñada para que no vulnere ningún derecho de ningún ciudadano, pero si atendemos a ciertas circunstancias, tal vez si vemos un caso concreto, puede que esa ley, aplicándosela a un ciudadano particular, tal vez no sea constitucional. Ejemplo, imaginen que haya una ley que les otorgue a las mujeres viudas una pensión por 15 años. Derecho de ser viuda. Que no pueden decir eso suena bien, dices. Pero ¿qué pasa si hubo una pareja que durante toda su vida, la mujer fue la que laboró y el hombre fue el que atendió la casa? Ambos son trabajos válidos, pero si la mujer fallece, el hombre ya tiene una edad bastante avanzada como para obtener un trabajo y aún así no tendrá los ingresos para subsistir. La ley para la ayuda económica establece que tiene que ser una mujer
viuda la que tiene que obtener ese beneficio. Entonces, en este caso en concreto, posiblemente la ley de este hombre, puesto que él está en la misma situación que cualquier mujer viuda. Está fallando un poquito. Vamos a echarlo así. Y acá no falla. ¿En internet? ¿Se fue la luz? Mujer viuda, entonces, en ese caso en concreto, posiblemente la ley. Híjoles. Está violando los derechos de este hombre, puesto que él está en la misma situación. Está fallando. Todo va marchando bien. Ahorita que se va. ¿Y qué? ¿Cuántos minutos quedan? 7. Que cualquier mujer viuda, la único que cambia Y ya lo es retrocedí. el hombre y la ley. Que la ley está violando los derechos de este hombre, puesto que él está en la misma situación que cualquier mujer viuda. La único que cambia es el hombre y la ley no está excluyendo por el simple hecho de ser hombre. Aparentemente él No se puede. Vamos a... No puede ser esto, de veras que... esta ley no vulneraba derechos, pero si lo ponemos en un caso concreto en particular, esa persona se ve afectada por... No se va a poder. Voy a irme a cerrar acá. Vamos a continuar con la clase normal. Ya empezó a falsear la señal de internet. Y no vamos a, vamos a ver el primer antecedente de la histórico jurídico del juicio de amparo, que es el habeas corpus. El habeas corpus hasta el 2010, castellanizado como el habeas corpus, es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juez pertinente, quien podrá ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara un motivo suficiente del arresto del cual es víctima. Este término proviene del latín habeas corpus ad subsistendum, que significa que tengas tu cuerpo para exponer. Tendrás tu cuerpo libre, siendo habeas la segunda persona singular del presente de subjuntivo del verbo latino habere, o sea, tener, o puede ser llamado igualmente como cuerpo presente o persona presente. La institución del habeas corpus permite evitar arrestos, detenciones arbitrarias y asesinatos parajudiciales. Véase lo que es el terrorismo de Estado y la ley de fugas, asegurando los derechos básicos de ser escuchado por la justicia y saber de qué se te acusa. También puede decirse que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. Origen y el objeto de esta institución, aunque el habeas corpus como acción o remedio en la forma y desarrollo con que existe hoy como institución, no existió en Roma,
Las palabras latinas con que se le denomina denotan que su origen proviene del derecho romano. En la época de los pretores y con el nombre de interdicto, ya era designado en las pandectas bajo el título de homine libero exhibendo, y los compiladores de dicho cuerpo legal romano transcribían un comentario del jurisconsulto Ulpiano que decía que este remedio se ha instituido para proteger la libertad personal a fin de que ninguna persona libre natural fuera detenida. La palabra persona libre incluía a cualquier niño o adulto, hombre o mujer, sea uno o sean varios que eran sui juris, o sea, sujetos de derecho. De ahí se deduce que este remedio era para devolver la condición de persona libre a aquella a quien se hubiese intentado convertir en esclava sin motivos legales. Es decir, con este interdicto ya se devolvía la libertad a aquellos a quienes se les privaba de ella. Hablando esto de lo que era el interdicto en la época romana. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 2:55, hay todavía oportunidad. Bueno, ¿cómo lo adoptó Inglaterra? El habeas corpus, el primer documento que establece la necesidad de justificar la detención de un súbdito bajo las restricciones siguientes, mediante un proceso público, controlado y solo por voluntad del monarca, fue la Carta Magna, conocida como Magna Carta Libertatum, elaborada después de tensas y complicadas reuniones en Runnymede, en Surrey, entre nobles normandos y la realeza inglesa. Después de muchas luchas que hubieron y discusiones entre los nobles, finalmente el rey Juan I, también conocido como Juan sin tierra, sancionó la Carta Magna en Londres el 15 de junio del año 1215. El primer registro del uso de este recurso contra una autoridad establecida data del año de 1305, durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra, cuando se exigió al rey que rindiera cuentas de la razón por la cual la libertad de un sujeto era restringida donde quiera que esta restricción se aplicara. Más tarde se convertiría en la ley del habeas corpus en el año 1640, aunque no sería hasta la ley del habeas corpus de 1679 que se establecen los procedimientos correspondientes. Esto en Inglaterra. Ya nos queda, jóvenes, estamos con 1:05. Por favor, ahora que venga el corte, nos volvemos a conectar para continuar con esta clase. Muchas gracias.